entrar a nuestro tema que tiene que ver con este zar de la limpieza, también tú traes datos muy interesantes. Nosotros hemos recuperado estas declaraciones que hizo la jefa del Servicio de Administración Tributaria, la maestra Raquel Buenrostro, el pasado 25 de enero en una conferencia de prensa matutina, que nos parece muy importante todo lo que declaró esta funcionaria, sobre todo porque la apertura que tiene para hablar de temas de corrupción. En este caso ella se refiere a un contrato con una empresa de nombre Rapax SADCB que les proporciona limpieza ahí en el SAT, y que esta empresa ha dicho en medios de comunicación que no les han pagado lo que les corresponde por estos contratos, y la maestra Buenrostro se refiere a cómo esta compañía está realmente defraudando a la hacienda pública, porque tiene un modus operandi donde dice que manda 70 trabajadores cuando en realidad manda 20. Ella dice que ya se revisaron los contratos, que se le ha penalizado, y no es que no se les esté pagando, sino que se les está penalizando por los incumplimientos de contrato que también podrían constituir ilícitos. Vamos a escuchar esta parte de las declaraciones que dio Raquel Buenrostro en esa conferencia de prensa, para después hablar de los pues ya documentaciones que traes, Miguel, y además de un rastreo que hicimos rápido para conocer cuál es la situación de Rapax. Que salió hoy en la mañana, que es, hay una empresa que se llama Rapax de limpieza, que cosa que nosotros no les pagamos. Entonces no es que no les paguemos, y eso sí lo quiero avisar porque, miren, hay un conjunto de empresas, muchísimas empresas que tienen los mismos dueños y utilizan prestanombres. Y todas estas empresas de limpieza lo que hacen es, primero dicen que te van a mandar 70 trabajadores y te mandan 20, ¿no? Y te dicen que van a estar en las mañanas y en las tardes, y nada más están un ratito en las mañanas. A los trabajadores no les pagan en el IMSS, les pagan incompleto, les dicen que les van a dar un sueldo y les dan otro. No les pagan retrasado, les pagan a veces en efectivo nada más el 30% del salario, y son en general un desorden, ¿no? Aquí tienen que tener el jabón para los baños, pues no hay jabón, no hay papel, no hay gel, y lo que hacían es que se arreglaban con la gente que supervisaba aquí mismo en el SAT la limpieza. O sea, aquí como siempre, ¿no? Hay un servidor público que le toca supervisar el contrato, que hace ojo de hormiga, que no se da cuenta, y entonces como no lo revisa, pues él pasa la lista y dice que sí se presentaron 70 personas, aunque se hayan presentado 20, ¿no? Entonces nosotros pagamos como si se presentaran 70 y en realidad se presentaron 20. Todas estas personas que me hacían esto, todas ahorita están en investigación en proceso. El año pasado separamos del cargo a varios servidores públicos que se dedicaban a supervisar los contratos de prestación de servicios, particularmente los de limpieza, porque yo tenía una queja y una inquietud interna fuerte, perfectamente justificada, porque cómo va a ser que en tiempos de COVID no tengamos jabón en los baños y no tengamos gel. Entonces cambiamos a la gente que supervisaba los contratos, metimos gente nueva, empezamos a revisar y encontramos que solo se presentaba el 20% del personal contratado. O sea, de lo que nosotros pagábamos para personal de limpieza, nada más llegaba el 20%. Que de los productos de limpieza tampoco no llegaban. Que en el seguro social de la lista que nos pasaban como trabajadores, más de la tercera parte no contaban con seguro social. Y que además no les pagaban a los trabajadores. Los poquitos que venían, el 20% que sí venía a presentarse a trabajar, no le pagaban. Entonces todas estas eran faltas a los contratos y nosotros les hicimos penalizaciones. Ahora sí les hicimos las observaciones, les hablamos por teléfono, les exigimos que se presentara la gente, que nos trajeran el jabón, el gel, y los señores no se presentaron. Y entonces los penalizamos, ¿no? Decimos, no te puedo pagar 70 trabajadores si están viniendo 20, no te puedo pagar eso, ¿no? Te voy a penalizar. Entonces los empezamos a penalizar y obviamente se molestaron. Nos fuimos a Función Pública les dijo que obviamente ellos estaban mal y los señores no han querido facturar. ¿Por qué? Porque
para facturar tienen que reconocer las penalizaciones por el incumplimiento al contrato y no las quieren reconocer. Entonces no es que el SAT no les esté pagando, es que los señores están incumpliendo con el contrato. Nosotros ya estamos haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública y estamos armando los expedientes para denunciarlos y que sean, de ser posible, que los saquen del contrato marco porque incumplen con todas las condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el contrato marco? Si no lo saben, pues se hace un contrato que lo tiene Función Pública y luego todas las dependencias de gobierno estamos obligadas a que primero adherirnos a esos contratos y invitar primero para la limpieza, digamos, primero a todas las empresas que están en ese contrato marco, porque se supone que ya la revisó Función Pública. Entonces nosotros ahorita las vamos a denunciar. Nosotros tenemos identificado que en esta empresa que se llama Rapax, muchos de los socios son socios también en otras empresas que ya han sido denunciadas antes, que ya han sido auditadas, que la Auditoría Superior de la Federación ha inhabilitado que las contraten y que han hecho tropelías y que desde hace mucho tiempo también han sido denunciados por todos los trabajadores porque no les pagan seguridad social. Y lo más relevante, por ejemplo, de todo esto es que muchas de estas empresas reciben apoyo y ayuda de líderes, de sindicales, justamente que se tienen que dedicar a defender a los trabajadores de la limpieza, pero más bien están defendiendo a las empresas para que no les paguen y no les den seguro social. Entonces, esta es la situación, nada más para que tengan conocimiento. No es que nosotros no estemos pagando, la verdad es que nosotros, la verdad, hasta nos ha sobrado presupuesto, pero no es que no estemos pagando, es que la empresa está incumpliendo con el contrato y nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para que también demos aviso a la Función Pública y, de ser posible, salgan del contrato marco de la Secretaría de la Función Pública. Ahí está el señalamiento de la maestra Raquel Buenrostro a la Secretaría de la Función Pública para que saque a esta empresa Rapax del contrato marco que obliga a las dependencias a considerarla como parte de los servicios de limpieza, Miguel. Y bueno, ella también hace un señalamiento de que detrás de estas empresas pues hay socios que tienen una historia turbia en la propia en los propios servicios que han dado en el pasado a los gobiernos y sobre todo pues que tienen muchísimas denuncias. También se refiere a lo de la Auditoría Superior de la Federación, que comentaremos un poco más adelante, pero tú tienes ya datos muy puntuales de quiénes son estos socios y además qué nexos tienen con políticos. Sí, vamos a hablar de, uno se pregunta por qué el gobierno federal se ve presionado por un grupo de empresas para tener que firmar un contrato marco para que hagan la limpieza y otros servicios en todo el gobierno federal. Es decir, todas las secretarías de Estado están obligadas a contratar a estas empresas. Y dice uno, ¿por qué Función Pública se ve obligada a firmar este contrato? Porque atrás de estas empresas son manipuladas por poderosos líderes sindicales. Esa es la explicación. Pero voy a comentar una anécdota que nos dijeron un grupo de trabajadores de limpieza, de estos trabajadores que son explotados por estos líderes sindicales, nos comentó que hubo una protesta precisamente en la Secretaría, en el Servicio de Administración Tributaria, en las oficinas del SAT que están en Avenida Hidalgo. Había un supuesto grupo de trabajadores ahí que serían de estas empresas de limpieza que estaban protestando precisamente porque decían que no se les pagaba. Entonces, estos trabajadores que platicaron con nosotros nos dijeron que estas personas que estaban ahí plantadas no eran trabajadores de limpieza de la empresa, eran acarreados. Nosotros preguntábamos que, pues, ¿cómo sabían eso? Pues, primero, porque no los conocemos. Y segundo, porque alguien les contó a ellos ahí mismo, en esa protesta, que en las oficinas del SAT, ese día que fueron estas personas a protestar, les dijeron, muy bien, si van a pasar para que los atendamos, pero hagan un pequeño grupo para que puedan entrar. No van a entrar todos los que están aquí protestando, entren 3, 4, 5 personas nada más.
Entonces les pidieron sus identificaciones para poder entrar a las oficinas del SAT, pues necesita uno entregar su identificación. Ya con las identificaciones en mano, las autoridades del SAT, encargados de la vigilancia, fueron a buscar si estas personas estaban en el patrón de empleados de las empresas, algo muy sencillo, muy simple, para saber si eran trabajadores de limpieza. Y resultó que no estaban en las listas. Entonces, ya que estaban estas personas adentro como comité de que iban a explicar el problema, les dijeron, ¿ustedes para cuál empresa trabajan? Porque ustedes no aparecen en las empresas de limpieza. Entonces, ¿ustedes a quién representan? ¿O de qué empresas vienen? Y todos los que estaban en el comité reconocieron que no trabajaban para las empresas de limpieza. Es decir, eran acarreados. ¿Enviados por quién? Esa protesta no era de trabajadores, era de acarreados enviados por los líderes sindicales. Es decir, se trata de actos de protesta para presionar a la autoridad a que dé continuidad a estos mecanismos de corrupción que había en el pasado. Pero hasta actos mafiosos parece. Sí, pues es mafia, pues por supuesto, la mafia sindical que es muy poderosa, y por eso estos contratos marcos no son de no se hicieron en este gobierno, vienen de gobiernos pasados. Y lo curioso de esto que salpica inclusive toda esta rama sindical al propio secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. ¿Por qué? Bueno, el zar de la limpieza, o al que llaman el zar de la limpieza, se llama Manuel Reyes López, que es el actual secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, por supuesto afiliado a la CTM. De acuerdo al registro de asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha sido secretario general de 2006 a la fecha, es decir, ya lleva casi cerca de 20 años, al frente de este sindicato creado precisamente exprofeso para controlar a los trabajadores de limpieza. En este gremio están también involucrados sus familiares, hijos, hijas, quienes tienen cargos en este sindicato. Por ejemplo, su hijo Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar es actual secretario general de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, o sea, una unidad adicional al propio sindicato . También está Mirna Evelyn Reyes Saldívar, que es la actual secretaria general del Sindicato de Maquila y Confección. Es decir, familiares, estos líderes sindicales meten a toda su familia en puestos o elaboran nuevos gremios, nuevas asociaciones que son registradas de manera oficial ante la Secretaría del Trabajo y afiliados a la CTM. Bien, pues este zar de la limpieza, Manuel Reyes López, es compadre de Juan Manuel Aceves del Olmo, que se identifica que hasta 2017 era secretario de Educación y Acuerdos de este sindicato de limpieza, es decir, el hermano del líder de la CTM estaba involucrado con este sindicato de limpieza, y de ahí viene toda esta relación, es decir, son asesorados, hacen la estructura de operación para tener un control de los trabajadores desde las esferas de los sindicatos más poderosos de México, que en este caso pues es la CTM, ¿no? En el caso de Ignacio, hay sobrinos también. Ignacio del Olmo Hernández es apoderado legal de la CTM y actual secretario del sindicato y de la Confederación Joven de México y del Sindicato de la Industria de la Construcción. Otro sobrino, Jesús del Olmo Hernández, se le identifica hasta 2019 como presidente de la Comisión de Justicia del Sindicato de Limpieza. Es decir, estas dos familias, Aceves del Olmo, junto con la familia Reyes López, pues son los que operan y controlan a todos estos trabajadores de limpieza, que hay que decir, estos trabajadores, como lo explicaba la jefa del SAT en la conferencia de prensa que dio a principios de semana, bueno, pues son trabajadores explotados por estos líderes sindicales. Les pagan muy poco dinero, a veces no les pagan por horas, porque como se explicó, estos trabajadores van poco tiempo a las dependencias gubernamentales, es decir, registran que van más horas cuando van muy poco tiempo, no cumplen con las jornadas laborales y no en beneficio de los trabajadores, sino que es para no pagarles todo el dinero a los empleados de limpieza. Entonces llegan, hacen
como que trabajan, hacen algo de servicio y se retiran de las instalaciones. Y en este caso del SAT concretamente había complicidad con los encargados del SAT, funcionarios del SAT encargados de llevar todo este registro de empleados. Y la jefa del SAT lo explicó muy bien. Registran que vienen 70 y entran solamente 20 a las oficinas. Entonces se descubrió esto, despidieron a funcionarios del SAT y ahora es el SAT el que está presentando la queja, la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, que la Secretaría de la Función Pública ya dijo, no, ustedes están actuando mal. Entonces, como no quieren facturar las pocas horas que trabajan, que hacen este servicio de limpieza, pues no se les ha pagado, es la verdad. No se les ha pagado a las empresas de limpieza, a estos sindicatos prácticamente, y estos no le pagan a los trabajadores bajo el argumento de que es el gobierno federal el que no les quiere pagar. Es decir, es toda una trama que se ha armado para presionar al gobierno federal y que sobre todo que no rompa el contrato marco. Eso les interesa mucho a ellos. Aquí la Secretaría de la Función Pública tendría que explicar por qué mantiene un contrato de esta naturaleza en donde se explota a los trabajadores y las empresas incumplen con horarios, con tiempo y con un buen servicio, ¿no? Y bueno, revisando aquí la ficha en el Senado de la República de Carlos Humberto Aceves del Olmo, pues resulta que es secretario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, también de Seguridad Social y es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. O sea, también desde este puesto en el Senado de la República, pues presiona líder de la CTM, pues también ciertos senador temas, priista, ¿no?, legislativos. Sí, esta es una mafia sindical que viene de, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Históricamente se sabía lo que era la CTM con Fidel Velázquez, y después cuando fallece este viejo líder sindical, pues todos sus sucesores pues hacen exactamente lo mismo, siguen operando porque esto les genera mucho dinero, aprovecharse de los trabajadores para ellos ganar mucho dinero, en este caso pues dinero público, que es el gobierno federal el que paga, y pensar que tienen un convenio marco, un acuerdo marco con todo el gobierno federal, pues ya se imaginarán qué cantidades de dinero, que sería muy interesante dar a conocer estos datos, Nancy, de a cuánto asciende el monto del pago de todo el gobierno federal para la cuestión de limpieza. Y bueno, destacar también esta denuncia que hace la jefa del SAT en torno a esto. Dice, ya la Auditoría Superior de la Federación revisó este caso y ha dicho que es ilegal, ¿no? Y sí, nosotros revisamos rápidamente lo que había en la Auditoría Superior de la Federación, y en el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2019 encontramos que revisó la Auditoría Superior de la Federación estos servicios de limpieza en la Fiscalía General de la República y encontró exactamente el mismo modus operandi que está denunciando la jefa del SAT. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación emite 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en contra de Rapax y de otra empresa llamada Firequi SADCB. No sabemos si es parte de estas empresas asociadas de las que habla la maestra Raquel Buenrostro. Lo vamos a seguir investigando, pero dice la Auditoría Superior de la Federación que se identificó a estas 2 empresas como presuntos evasores, toda vez que en los servicios prestados a la Fiscalía General de la República no se encontraron 347 y 308 trabajadores de conformidad con los pagos del personal que prestó los servicios de limpieza durante el periodo de abril a diciembre de 2019 a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, en el caso de Firequi faltaban 347 trabajadores que supuestamente habían hecho estos servicios de limpieza en la Fiscalía General de la República, y en el caso de Rapax faltaban 308 trabajadores que también habrían dado servicios o por los cuales sí había pagado la Fiscalía General de la República y en realidad nunca estuvieron presentes, que es un poco lo que dice la jefa del SAT. Del 100% que dicen de trabajadores que envían a hacer la limpieza, en realidad solo mandan el 20%. Lo mismo ocurrió en esta Fiscalía General de la República, y esas 2 promociones las envía tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Instituto del Fondo Nacional
de la vivienda para los trabajadores. Llama la atención que estas promociones del ejercicio de la facultad de comprobación, Miguel, no se enviaran al Servicio de Administración Tributaria, que me parece que es el organismo que mayor información podría tener de la situación fiscal de estas dos empresas, sino que lo manda al Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores y al IMSS solamente. Sí, la lista de empresas, Nancy, que sí tenemos, o sea, nos hemos puesto a investigar, sí tenemos, es muy amplia, porque además hay que pensar que tienen acaparado todo este sistema de servicio en todo el país. Pensemos en las delegaciones, en los hospitales que hay en todo el país también. Por ejemplo, entre las empresas que están siendo investigadas es Abastecedora Comercial Acesa, la cual está reportada con un mal servicio en la unidad de Querétaro del ISSSTE. Otra empresa es Adalín. Esta no registra nómina y sus representantes legales reciben dinero de la empresa P&C Limpieza. Está siendo investigada también Acuaseo, también la empresa Aseo Privado Institucional. Comparten domicilio con otra empresa que es de jardinería que se llama Representante Legal de Nómina de Corao y P&C Limpieza. También Aseo Privado Institucional está vinculado con Reyes Saldívar, con este zar de la limpieza, representante legal y en nómina de la empresa de jardinería. Es decir, son empresas construidas desde las cúpulas del poder sindical, vinculadas unas con otras, que tienen distintos registros. Algunas operan solamente en forma de membrete, son constituidas en el papel para poder cobrar. Otra empresa que está siendo investigada es Caixa MCI, que es Clean Man Limpieza y Mantenimiento, es la sexta. Estas representantes legales no registran ingresos comerciales o de nómina, y la empresa tiene contratos con SENACE, con DICONSA y con Bienestar de Puebla. Es decir, son tantas las dependencias federales que ellos van creando empresas para que vayan dando atención bajo este esquema, pues que es un esquema, ya la jefa del SAT lo ha identificado como corrupto, porque no cumplen con el servicio ofrecido en realidad. Otra empresa, Corporativo de Servicios, Productos y Raíces, Olrog, entre sus proveedores destaca una empresa que tiene nómina a sobrinos de Slim, hazme favor, y tienen su nómina también a una persona declarada como participante en empresas que facturan operaciones simuladas. Es decir, están revisando todas las empresas y han encontrado vínculos con otro tipo de actividades ilícitas. También está la empresa CPS, comercializadora de productos y proveedora de servicios de limpieza. Esta es proveedora relacionados con una presunta red de factureras también. La empresa Drog Va Compañía no registra nómina, su mayor gasto es con Rulo Company, vinculada al zar de la limpieza, a Reyes Saldívar, y sus representantes legales reciben nómina de empresas que facturan operaciones simuladas, y uno trabaja en la Ciudad de México. Otra empresa, Ecodeli Industrial. Esta empresa se le vincula con el senador panista José Erandi Bermúdez. Su principal proveedor es facturera con funcionarios de Tlaxcala en nómina. Pues son muchas empresas, Nancy. ¿Estamos en el tiempo o pasamos ya a otros temas? Pues nada más decir que en la revisión que hicimos acerca de RAPAX, pues tiene contratos con la CONADE por 3 millones de pesos, 3.8 millones de pesos en solo el primer trimestre de 2021. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero también tiene un contrato con RAPAX el año pasado. También fue trimestral por 35 millones 960 mil pesos. También prevención y readaptación social, esta de la que hablábamos hace un momento, por el caso del financiero, tiene un contrato con RAPAX también en un trimestre del año pasado por 10 millones 369 mil pesos. La Secretaría de Comunicación y Transportes también por un trimestre 14 millones 985 mil pesos. Telecomunicaciones de México, un contrato también trimestral por
6.900.000 pesos, la Conagua por 3.936.000 pesos, otro contrato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este fue en el primer trimestre del año pasado por 867.000 pesos, y así podemos mencionar que está también el de el SAT, ese fue por mucho más dinero, 67.476.000 pesos, que es lo que ya la maestra Raquel Buenrostro habló en esta conferencia matutina, en esta conferencia del 25 de enero, y también la Secretaría de Energía tiene un contrato, o tuvo un contrato el año pasado por 4 millones de pesos, el Instituto Politécnico Nacional, ahí es por todavía más dinero, 242.869.742 pesos. Diconsa, lo que mencionabas con otra de las empresas, su contrato fue por 5.283.000 pesos, y bueno, son algunas de las dependencias del gobierno federal que se han tenido que adherir a este contrato marco. Y nada más decir, Miguel, pues que sí, o sea, son contratos marco que vienen de mucho tiempo atrás, pero que se ratifican cada año, y en este año de 2021 a 2022 pues fue emitido con estas mismas empresas. Y llama la atención que la Secretaría de la Función Pública todavía no tome cartas en el asunto, cuando queda claro que es un modus operandi para defraudar al propio gobierno, y que está bajo el cobijo de este contrato marco el hecho de que se esté privilegiando contratar a estas compañías por encima de otras, y que esto pues al final no está resultando como se pensaba, porque este es un mecanismo propuesto por la OCDE para tratar de evitar la corrupción, pero en general esto está demostrando lo contrario. Sí, esto va a ser un escándalo cuando la autoridad termine las investigaciones y toda la prensa va a retomar esto. Nosotros estamos dando un adelanto de todo esto que se está haciendo y que involucra precisamente a políticos, a legisladores, a líderes sindicales de organizaciones tan poderosas como la CTM y otros sindicatos menores que se coluden con estos grandes líderes de estas corporaciones que todos conocemos porque vienen de muchos años atrás y que siempre han hecho negocios, porque aquí hablamos de miles de millones de pesos, Nancy, en todos estos contratos. Entonces, en el momento, pues tú decías que por qué no, bueno, es que tienen que tener muy amarrada la investigación en la Secretaría de la Función Pública y después para darle curso a la Fiscalía General de la República, donde muchos van a salir involucrados, porque sí es delicado que se esté desviando dinero público, simulando supuestos trabajos que no se realizan, llenos de corruptelas, de abusos, y que el gobierno federal pues tiene que hacer algo al respecto. Por eso se decía que es muy difícil que en 6 años de este gobierno puedan concluir limpiando de corrupción todo el gobierno federal, porque pues está muy arraigado todo esto, y en esto también participan pues organizaciones sindicales muy poderosas. Nosotros ya hemos aquí comentado que seguiremos con el tema de este sindicalismo en Petróleos Mexicanos, que está ahora a debate porque se va a nombrar al nuevo secretario general del sindicato petrolero, y que pues bueno, conocemos la historia de Carlos Romero de Champs, en donde otro poderoso líder sindical pues cometía cualquier cantidad de actos de corrupción y era permitido por gobiernos federales pasados. Pasa lo mismo con otros gremios sindicales, con otras organizaciones corporativas, como es la CTM, en donde vemos perfectamente cómo el líder de la CTM, que está involucrado en toda esta investigación, pues es priista, es senador por el PRI, tiene un cargo muy importante en el Congreso, y pues es uno de los operadores de todo esto. Entonces vamos a ir dando información conforme vaya avanzando las investigaciones de las autoridades, porque la conclusión de esto va a ser en beneficio del dinero público, en beneficio de la población. Y Miguel, también decir que en este modus operandi que se ha descubierto de Rapax específicamente, pero bueno, que ya vemos que hay muchas más empresas, pues hay involucradas factureras, empresas fantasma, que no entregan los insumos por los cuales están cobrando. Ella decía del gel, del jabón, etcétera. También que no pagan a sus trabajadores todo lo que deberían, o les pagan en partes. Los explotan, sí.
y no los registran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ese es otro tipo de defraudación. O sea, no les da derechos sociales, ¿no? Entonces son muchos ilícitos los que se están cometiendo en toda esta cadena. Me parece que las autoridades sí podrían ya tomar cartas en el asunto.